necesidad. ¿Por qué alguien que haya vivido una vida decente tiene que enfermar o tiene que morir prematuramente? ¿Por qué la esposa de un director musical de alabanza que conocimos hace 5 años en la ciudad de Dallas, Texas, tuvo que padecer una enfermedad de cáncer? ¿Por qué, si después de que oramos por ella durante 2 o 3 años, ella falleció? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento de los justos? Esta es una pregunta difícil de contestar, las respuestas no son sencillas. Sin embargo, la Biblia nos ofrece esperanza y nos ofrece respuestas a esto. Debemos de comprender en primer lugar que los justos experimentan sufrimiento como una consecuencia del pecado que entró hace más de 6,000 años en el huerto del Edén por Adán y por Eva. Estamos en un mundo de maldad, estamos en un mundo de maldición. Nuestros primeros padres decidieron pecar en su libre albedrío. Y aunque Dios no es el autor del mal, el mal sí se da en la ausencia del bien. Cuando el bien está ausente, aparece el mal. ¿Cuál es la definición del mal? ¿El mal será una sustancia? ¿Estará conformado por átomos o moléculas? ¿O será una enfermedad espiritual? No, el mal en realidad no es una sustancia. El mal se define como la ausencia del bien. Cuando el bien no está presente, aparece el mal. Igual que cuando la luz no está presente, aparecen las tinieblas. Las tinieblas no tienen una definición científica per se, sino que se definen como la ausencia de la luz. Cuando Dios no está presente en algún lugar, cuando Dios no está presente con su amor, con su paz, con su misericordia, aparece entonces la maldad, aparece entonces el pecado. El pecado y la maldad no tienen su origen en Dios. Dios se arriesgó al crearnos en el huerto del Edén a los seres humanos como agentes morales libres y nos dio la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Desgraciadamente, repito, nuestros primeros padres decidieron por el mal, decidieron probar qué es lo que se sentía desobedecer a Dios, y desde ahí la raza humana estamos infectados por esto que llamamos el pecado. Todos nosotros tenemos entonces que padecer sufrimiento. Tú y yo tenemos que padecer el tráfico, ¿verdad?, de la Ciudad de México, enfermedades a veces el olor del humo, ¿verdad?, de tu jefe de trabajo, de tu compañero de trabajo que fuma y fuma y fuma, y tienes que padecer eso y estás sufriendo tus pulmones. Todos nosotros hemos sufrido en alguna ocasión injusticias. Tal vez te han defraudado, tal vez te han mentido, muchas veces tal vez te han criticado, han murmurado en contra de ti, te han hecho fraudes o te han tratado mal. Estamos en un mundo de maldad y tenemos que comprender esto, hermanos. Todos nosotros estamos expuestos a sufrir. Jesucristo dijo en Juan 16:33, Él dijo: en este mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. En las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, Jesucristo dijo: bienaventurados aquellos que sean perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, las filosofías que nos enseñan que pare de sufrir y que no tienes ya más por qué sufrir y que Cristo llevó todos tus sufrimientos y dolores, ya no tienes más por qué experimentar ningún sufrimiento en la vida, todo va a ser color de rosa, son mentiras. Estas son doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Sí es cierto, Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias del pecado para hacernos libres del pecado. Pero no, en este cuerpo mortal tenemos que experimentar sufrimiento y un día tú y yo vamos a morir también. De eso nadie nos escapamos. Todos estamos expuestos tarde o temprano al sufrimiento. La pregunta esta tarde es: ¿cómo vas a enfrentar el dolor? ¿Cómo vas a enfrentar el sufrimiento cuando venga a tu vida? Abran su Biblia en Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 23. Y no sé si los muchachos del video sí lograron poner ese video. ¿No lo pudieron poner? Les traía un video muy bueno, pero se lo paso a la siguiente. Vamos a leer entonces este pasaje, Mateo capítulo 2, del versículo 13 al versículo 23. Dice la escritura: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar estas aflicciones y este sufrimiento? Desde recién nacidito, desde las primeras semanas, desde los primeros meses, incluso los primeros 2 años de vida, Jesucristo fue perseguido por Herodes. Herodes quiso asesinar a todos los niños porque sentía amenazado su trono, lo vimos la semana pasada en la conferencia. Y Jesucristo fue perseguido y sufrió con sus padres desde el tiempo de su nacimiento. ¿Tú sabes quiénes fueron los primeros mártires del cristianismo? ¿Quiénes fueron? Aparecen en este capítulo, Mateo capítulo 2. Fueron los bebitos de la ciudad de Belén que fueron mandados a asesinar por el rey Herodes. En la ciudad de Belén habían aproximadamente unas 300 o 400 familias, lo que nos hace pensar que habían más o menos entre 20 a 30 bebitos que fueron mandados a asesinar por Herodes. Esos bebitos, esa sangre inocente, fueron los primeros mártires del cristianismo. En este pasaje vamos a aprender 3 principios espirituales acerca del sufrimiento, y yo quiero que los que tomen nota vayan apuntando. En primer lugar, el versículo 13 al 15 nos muestra que Dios no protege a nadie sin la cooperación y la obediencia de quienes le buscan. Vean el versículo 13 y el versículo 14 y 15. Dice la Biblia que José y María, después que partieron, un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dio algunas instrucciones. Le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. ¿Y qué fue lo que hizo José? José acaso tomó a su esposa María y le dijo: bueno, María, pues mira, yo estoy sintiendo esto de parte de Dios, un ángel se me apareció en sueños, me dijo que nos fuéramos a Egipto, pero pues vamos a ver si es de Dios, vamos a esperarnos 2-3 semanas, vamos a orarlo, vamos a confirmarlo, que aparezcan otros 10-15 ángeles y entonces para ya tener la confirmación y entonces ya nos vamos a Egipto. Fue lo que hizo José, ¿eh? ¿Sabes lo que hizo José? José mostró una obediencia radical. Diga conmigo: obediencia radical a Dios. Dios no puede proteger a nadie que no lo obedezca. Escucha, si tú no estás teniendo una vida de oración, si tú no tienes tu relación con Dios bien esta tarde, si tú traes una mentirita que estás acarreando por ahí, estás consintiendo un pecado y entonces cuando viene un accidente y te estrellas en el periférico o algo, levantas las manos: Señor, protégeme, ayúdame. Dios no puede ayudar a nadie que no le obedezca. ¿Qué hubiera pasado si José y María se hubieran quedado en la ciudad de Belén? Tal vez los hubieran matado. Tal vez Herodes hubiera encontrado al niño y lo hubiera asesinado. José y María mostraron una obediencia radical, una obediencia que no pone condiciones, y de esa manera Dios los pudo proteger. Cuando ellos obedecen la palabra de Dios, se cumple la palabra de Oseas capítulo 11 versículo 1, que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Está en el versículo 15 de Mateo capítulo 2. Aquí hay un principio espiritual. Cuando nosotros obedecemos a Dios, se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas. Diga conmigo: cuando obedezco a Dios, se cumple su palabra y sus promesas sobre mi vida. Dios te prometió que tu familia iban a conocer a Cristo. Tú tienes que ser perseverante, tienes que tener fe, y si tú obedeces a Dios, la palabra se cumple, porque Dios es fiel a su palabra.
Si Dios te dijo que a ti nada te iba a faltar, que Él era tu pastor, y tú estás en desobediencia, imposible que se cumpla. Pero si estás obedeciendo la voz de Dios, te estás discipulando, estás dando fruto, estás, ¿verdad?, sirviendo al Señor, entonces la palabra de Dios se cumple, porque Dios es siempre, siempre fiel a sus palabras. Levanta tus manos, di conmigo: Señor, ayúdame a escuchar tu voz y a obedecer tu palabra incondicionalmente en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya se dio cuenta de lo que acaba de orar? Ayúdame a obedecer tu palabra, Señor. Si tu palabra dice que de día y de noche te voy a buscar porque ahí hay bendición, entonces de día y de noche te voy a buscar. Si tu palabra dice que tengo que bendecir a los que me maldicen, hacerle bien a los que me aborrecen y orar por los que me ultrajan y persiguen, eso es lo que yo voy a hacer. Si tu palabra dice que yo aparte las primicias porque son para ti, eso es lo que voy a hacer. En la bendición siempre, siempre habrá obediencia. Ahora, en la bendición de Dios y en la obediencia siempre habrá bendición de Dios. Te hago una pregunta ahora. ¿Cuida Dios a todo el mundo? ¿Cuida a Dios a los que son cristianos, a los que no son cristianos, a los que rechazan a Cristo, a los secuestradores? ¿Cuidará Dios a todo el mundo o no? ¿Tú qué piensas? Vamos al Salmo 91 para responder a esta pregunta. Salmo 91, versículo 1. Este Salmo 91 es un salmo precioso que contiene promesas de parte de Dios para tu vida. Deberías tú de memorizarlo y repetirlo todos los días con fe, en oración. Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ve al versículo 9. El versículo 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿A quién Dios protege? ¿A quién Dios tiene bajo su sombra? Versículo 1. ¿A quién? Al que habita ¿dónde? Al abrigo del Altísimo. Entonces, Dios no protege a todo mundo. Dios no tiene su paraguas puesto de protección sobrenatural sobre todo mundo. ¿Quiénes son los que tienen protección sobrenatural de Dios? Aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Anótale lo que significa la palabra habitar. La palabra habitar. En la versión en inglés dice: he that dwelleth in the secret place. Aquel que habita en el lugar secreto, dice la versión King James en inglés. La palabra habitar proviene del hebreo yashab y significa quedarse quieto, sentarse en un lugar, habitar en un lugar secreto. La palabra en hebreo quiere decir: quédese ahí quieto, siéntese ahí, establezcase en un lugar, y aparte que se queda usted sentado, quédese quieto. Shh, silencio. ¿De qué nos habla esto? La palabra habitar quiere decir estar pegado a Dios, sentarse en el lugar secreto con Dios para escuchar la voz de Dios. Eso es lo que significa el que habita al abrigo del Altísimo. Y la pregunta esta tarde es: ¿tú estás habitando al abrigo del Altísimo? Porque en medio de todo el trajín que tenemos y estamos todos atareados, y te paras a las 4:30 de la mañana y agarras el autobús, regresas a las 10 de la noche del trabajo y estás atareado y estás estresado y andas en el tráfico y andas aquí y allá y no tienes 10 minutos para sentarte al abrigo del Altísimo para escuchar su voz. Estamos en un mundo ya de tanto estrés, donde todo es tan rápido y donde hay tanta presión, donde hay tanto pecado, tanta maldad, que muy pocos cristianos han aprendido a callar su alma, a estarse quietos, a sentarse, a guardar secreto, a estar cerca de Dios en ese lugar secreto. Eso es lo que significa esa palabra: el que habita al abrigo del Altísimo, el que yashab, el que sabe estar en la presencia de Dios en quietud. Después viene la consecuencia, que es: morará bajo la sombra del Omnipotente. Anótale lo que significa la palabra morar. Viene del hebreo lun, L-U-W-N, morar, lun, y significa
quedarse a pasar la noche en un lugar que ofrece posada. Eso es lo que significa. Quedarse a pasar la noche en un lugar, en un cuarto, en una habitación en donde se te ofrece morada. ¿De qué nos está hablando entonces el Salmo 91, versículo 1? ¿Cuál es la enseñanza? Escucha, aquel que se queda quieto y se sienta en el lugar secreto de Dios, tendrá posada durante la noche y estará protegido bajo la sombra del Altísimo. Aquel que sabe tener comunión con Dios, cerrar la puerta en lo secreto, pasar un tiempo de oración, desconectar los celulares, apagar la televisión, apagar el radio, dejar el estrés afuera, ponerse de rodillas, convivir con Dios, ese tendrá posada durante las horas más duras de la noche en su vida. Eso es lo que significa el Salmo 91:1. ¿A quién Dios protege entonces? Al que habita al abrigo del Altísimo. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Yo estoy seguro que José y María era una pareja que tenían comunión con Dios, de tal suerte que José quiso aceptar a su mujer aunque ya tenía su pancita. Esto ya lo vimos las clases pasadas, y a él no le importó. Él quiso repudiarla, pero un ángel le avisó a José: no temas tomar a María por tu mujer, porque lo que de ella es concebido es del Espíritu Santo, lo que en ella es concebido. Y la tomó por mujer. Entonces José, esto nos habla de que José tenía una comunión íntima con Dios, habitaba al abrigo del Señor. Igual su esposa María, que era una niña santa, tal vez de 14, 15 años de edad, y Dios escogió su vientre para que de ahí naciera el Salvador del mundo. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6 son palabras de Jesús, y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, ¿cómo? De pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, léalo conmigo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En lo público. En otras palabras, Jesús dice: no seas doble cara cuando ores. No tengas dos personalidades. Hay muchas personas que no oran en sus casas, no leen la Biblia en sus casas, pero cuando llegan a la iglesia, al grupo de oración, fíjate, cierran los ojos así, se agarran así de las manos y empiezan a orar así: Padre Santo, Dios de toda misericordia y compasión, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Pero llegan a la casa: vieja, dame de comer, ya, hombre. Oye, vamos a orar, mi amor. No, que ya orar ni que nada. Señor, gracias por los alimentos, ya, amén. ¿Quién es esa persona genuinamente? ¿Cómo es en su casa o cómo es en la iglesia? Como es en su casa. Tiene dos caras. A eso se refiere este versículo. Aquí en la alabanza también yo siempre les digo a los chavos: si vamos a alabar aquí arriba a Dios y vamos a saltar y vamos a brincar y a dar gritos de júbilo, diario lo tienes que hacer en lo secreto en tu cuarto. Porque si no lo estás haciendo en lo secreto en tu cuarto, ¿de qué se trata? ¿A quién estamos engañando? Si no estoy yo alabando a Dios, levantando mis manos, dando gritos de júbilo, aunque los vecinos digan: este está medio loco, ¿verdad? Y ahí se asomen, digan: ¿qué le pasa a este? Si yo no lo hago en lo secreto, ¿cómo puedo hacerlo en lo público? El versículo número 6, Jesús nos da la salida, nos dice: mas tú, cuando ores, cuando alabes, cuando estés en mi presencia, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está ¿dónde? En lo secreto te recompensa en lo público. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en lo secreto, el que comparte la intimidad con Dios, de los secretos profundos de Dios, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Dile a dos personas: en lo secreto, cierra la puerta de tu cuarto y tú solo ponte a orar. Busca a Dios ahí. ¿Quieres saber qué es la unción de Dios? ¿Quieres saber los secretos más profundos de Dios? De rodillas en su cuarto. Ahí usted va a conocer a Dios. Ahí usted es genuino, porque está usted solo. ¿A quién está? No le puede usted presumir a nadie. Está usted solo ahí. Como usted alaba ahí en lo secreto, como usted ora ahí en lo secreto, eso es lo genuino delante de Dios. Muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo tener esta vida y este nivel de intimidad con Dios, porque estamos acostumbrados a lo light, a lo rápido. Prendes la tele y rápido las noticias. Vas al examen, rápido el examen. Vienes a la iglesia, el servicio light. Ay, la prédica estuvo muy larga. Estás acostumbrado a lo light, rápido. La alabanza 5 minutos, la prédica 15 minutos, rápido, rápido. Estamos acostumbrados en un mundo light.
Y si queremos conocer a Dios, tenemos que pasar horas de rodillas y en su palabra, en lo secreto, ahí Él nos habla, ahí Él nos revela su voluntad. ¿Vienes tú atribulado esta tarde? ¿Vienes con problemas? Tal vez estás sufriendo, tal vez estás pasando por tribulación, tal vez estás pasando por un problema económico, una deuda muy tremenda, una enfermedad en tu familia. El otro día una hermana vino y me dijo: es que mi hija se está muriendo, hermano, tiene un problema de alimentación, se está muriendo en la casa, desesperada. ¿Y cómo vas a pasar las horas más oscuras de la noche si no tienes comunión íntima con Dios? No vas a poder pasar por ese valle de sombra y de muerte si no estás pegado con Dios. Levanta tus manos, dilo: Señor, ayúdame a buscarte en lo secreto, Señor. Revélate a mi vida en lo secreto, porque tú que ves en lo secreto me recompensarás en lo público. Amén. ¿Quieres tú que te asciendan en tu trabajo? Y ahí te estás peleando por el puesto. ¿Sabe cómo Dios te va a levantar en lo público en tu empresa? De rodillas en la mañana. ¿Quieres comenzar en un ministerio? ¿Quieres predicar? ¿Quieres hacer cosas en la iglesia? Y quieres hacerte amigo ahí del pastor porque piensas que por las relaciones vas a llegar. Negativo, mentira. En lo secreto, de rodillas, ahí en tu cuarto, y Dios te va a levantar en lo público. Tarde o temprano, es palabra de Dios. Amén. Dele un aplauso de gloria a Jesús, sí, amén. Amén. En segundo lugar, regrese a Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Tremenda enseñanza vamos a aprender esta noche. Mateo 2 del 16 al 18 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿qué dice? Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Herodes mandó asesinar a estos bebitos de la ciudad de Belén. Eran alrededor de 20 o 30 bebitos. Imagínate niñitos recién nacidos en los brazos de sus madres, siendo amamantados todavía tal vez de 3, 4, 6 meses de edad. Niñitos más grandes de 1 año y medio, los más grandecitos de 2 años, 2 años y pico, tal vez estaban empezando a caminar. Y Herodes iba tras la vida de Jesucristo, tras la vida de un niño. ¿Por qué tuvieron que morir entonces 30? ¿Por qué Dios permitió que estos niños fueran asesinados por el rey Herodes? ¿Por qué tuvieron que morir como los primeros mártires de la iglesia cristiana? Y la pregunta para el Señor sería: Señor, ¿no hubiera sido más fácil que tú eliminaras a Herodes? ¿No hubiera sido más fácil, Señor, que tú eliminaras de una vez al mismo Satanás, lo aventaras al lago de fuego para evitar que ese asesinato se llevara a cabo? Señor, ¿no hubiera sido mejor que le hicieras así o que le hicieras asado? Muchas veces así nos encontramos a nosotros mismos preguntándole a Dios estas cosas. Cuando Dios opera en formas que no entendemos, que no podemos comprender en nuestra mente finita, comenzamos a cuestionarlo. ¿Por qué te llevaste a mi mamá, Señor, si era tan joven? ¿Por qué te llevaste a mi hijo si era adolescente, Señor? ¿Por qué permitiste que le diera cáncer a esta persona? ¿Por qué permitiste este accidente mortal en el periférico, Señor? ¿Por qué permitiste esta muerte? ¿Por qué esta enfermedad, Señor? Y comenzamos a cuestionar a Dios. Y no hemos entendido, queridos hermanos en Jesucristo, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él no piensa como tú piensas. Él no actúa como tú actúas. Él tiene control tras bambalinas de lo que está pasando en el escenario y en todo el teatro de nuestras vidas. Él tiene control y tiene un propósito atrás de estas cosas. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, 20. Lo que a nosotros nos parece injusto, Dios lo ve de otra manera. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y aunque hay muchas preguntas en la vida que no son tan fáciles de contestar, queridos hermanos, pero en realidad Dios tiene control de todas las cosas que ocurren en el universo. Dios tenía control de ese asesinato del rey Herodes. Vea lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 20.
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El apóstol Pablo está describiendo aquí las preguntas que a veces le hacemos a Dios. ¿Por qué, Señor? Hubiera sido mejor que le hicieras así. Y nosotros, cuando estamos sugiriéndole a Dios la manera de hacer las cosas, nos ponemos en lugar de Dios nosotros. Ocupamos el lugar de Dios y pensamos que somos mejores que Dios. ¿Por qué los tsunamis, Señor? ¿No hubiera sido mejor que no hubiera tsunami y que mejor hubieras enviado predicadores a esa zona de Oriente para que conocieran a Cristo? ¿Por qué la hambruna en Zambia y en Kenia y en los países de África, que el día de hoy se están muriendo cientos de niños en África? ¿Por qué los niños de la calle de México, Señor? ¿Qué no hubiera sido mejor que alguien les predicara y que no estuvieran en la calle, Señor? Y tú, al cuestionar a Dios, te pones en el lugar de Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O en otras palabras, ¿le tirarán los patos a las escopetas? ¿Verdad? Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios más sabio y que sus caminos que nosotros, y que sus caminos no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y quiero explicar esto de una manera sencilla para que todos podamos comprenderlo. Vayan por favor a 2 de Samuel capítulo 24. Busque 2 de Samuel capítulo 24 y también busque 1 de Crónicas capítulo 21. 2 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 21. En estos dos textos que vamos a comparar a continuación, encontramos que el rey David hace un censo en el pueblo. David censa al ejército para saber cuántos soldados, cuántos generales, cuánta fuerza del ejército tenía. Pero este censo tenía un problema: no era la voluntad de Dios. Dios no quería que David censara al ejército. David había ganado muchísimas batallas, había conquistado a los cananeos, a los fereceos, a los amorreos, etc. Sin embargo, Dios quería que David dependiera de él y no de su ejército. Dios jamás le mandó a David que hiciera este censo. Pero vamos a comparar estos dos textos. 2 de Samuel 24 versículo 1, vea lo que dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David para que hiciera este censo? ¿De acuerdo a este versículo? Jehová, ¿correcto? ¿Está usted de acuerdo? 1 de Crónicas capítulo 21. 1 de Crónicas capítulo 21. En este capítulo de Crónicas se narra la misma historia. Crónicas y Samuel tienen pasajes paralelos, se narran las mismas cosas con diferentes detalles. Entonces, en este capítulo, 1 de Crónicas 21, dice lo siguiente: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿Quién incitó a David para hacer el censo? Satanás. Usted me acaba de decir que era Jehová en el otro texto. Entonces, ¿quién incitó a David? ¿Jehová o Satanás? Porque en Samuel dice que fue Jehová, pero en Crónicas dice que fue Satanás. Entonces, ¿quién fue el que lo incitó? ¿Alguien me puede explicar? La Biblia se equivocó. Error dicen los ateos. Ya ven, hay un error ahí en su Biblia. Contradicción en la Biblia. La Biblia no se contradice. Todas las aparentes contradicciones en la Biblia tienen una explicación teológica, y la explicación en estos dos textos, anótala, es la siguiente: Dios emplea de forma soberana y permisiva a Satanás para cumplir sus propósitos. Lo repito: Dios puede emplear, puede usar de forma soberana y permisiva a Satanás para cumplir los propósitos de Dios. Es decir, Satanás no va a hacer nada que Dios no lo autorice con un propósito atrás. Ahora, le pregunto, ¿quién fue el que escogió pecar? ¿Fue Satanás o fue David? Satanás, al Dios permitirle que viniera a tentar a David, incitó a David a hacer ese censo. Pero el que pecó y el que decidió llevar a cabo ese censo, que no era conforme a la voluntad de Dios, que era un pecado, fue David. La maldad entonces es provocada
y producida en el corazón del ser humano en nuestra libre decisión, en nuestro libre albedrío. Satanás puede venir y tentarte. Dios puede permitir que Satanás venga y te pruebe tu corazón, o que traiga una enfermedad, que traiga una desgracia a tu vida. Pero siempre atrás de eso, Dios está al control. Si tú eres su hijo y si eres su hija de Dios, hay un control de Dios sobre toda tu circunstancia. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Santiago 1 del 13 al 15. Es muy importante que entendamos estos conceptos. ¿Qué es lo que pasa cuando un justo está sufriendo? Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios está sufriendo, está padeciendo enfermedad o angustia o depresión. ¿Por qué Dios puede permitir eso? Y la respuesta es: sí lo puede permitir. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Subráyalo. Quiere decir tus pensamientos, tu mente. Cuando de sus propios pensamientos, de su propia mente, de su propia carne, es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, o tus propios pensamientos, tu propia carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué entonces hay tantos abortos en la calle? ¿Será culpa de Dios? ¿O será culpa del diablo? Dice la Biblia que nadie, que ni Satanás ni Dios pueden tentar, más bien que Dios no puede tentar a nadie, y que Dios no es tentado por nadie, sino que cada uno de nosotros, esa muchachita que se embarazó a los 16 años, que no conoce a Dios, es atraída, es envuelta, es seducida para que aborte ese bebito. Entonces, ¿es el aborto culpa de Dios? De ninguna manera. El aborto, la muerte, la destrucción, los tsunamis, los terremotos, todas estas cosas son producto del pecado que ha estado almacenado en nuestros corazones. Es nuestra propia responsabilidad, en nuestro libre albedrío, cuando decidimos decirle no a Dios, cuando decidimos dejar afuera a Dios de nuestras decisiones, cuando decidimos no obedecer a Dios. En ese momento traemos y acarreamos desgracia, destrucción y muerte para nuestras vidas. Vean Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17. Muchos cuestionan acerca de la condenación. Entonces el pensamiento ateo es el siguiente: si tu Dios es tan bueno, si el Dios de la Biblia es bueno y es misericordioso, entonces no debería haber nadie en el infierno. Porque si Él es tan bueno y tan grande y tiene el poder para salvar a las almas perdidas, entonces ¿por qué hay gente en el infierno? Entonces ellos concluyen y dicen: tu Dios entonces no es tan bueno, o tal vez ni exista. Y entonces ¿tú qué les vas a contestar? ¿Qué les vas a decir? Pues quién sabe. Juan capítulo 3 versículo 17 nos explica exactamente lo que significa la condenación en la palabra de Dios. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, ponga atención. Y esta es la condenación. 2 puntos. La Biblia va a definir lo que significa la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El otro día fuimos a compartir una persona que estaba en alcohol y en adulterio. Fuimos y le dijimos: ¿sabes qué? Dios tiene un plan para tu vida. Hay una vida mejor que la que estás viviendo. Cristo Jesús te puede salvar, te puede perdonar. Arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Cristo. Tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto. Ya destruiste tus familias, tu esposa te odia, tus hijos te odian. ¿Por qué no vienes a Cristo? Él es el único que te puede dar vida eterna y perdón y salvación. ¿Y sabe lo que nos dijo? No se meta conmigo, yo sé lo que hago con mi vida. ¿Usted quién es para decirme cómo voy a vivir mi vida? Yo no quiero saber nada ni de Dios, ni de Cristo, ni de su Biblia, y váyase de aquí. Y nos corrió. Bueno, esta es la condenación. Dios no manda a nadie al infierno, queridos hermanos, a nadie. Ellos se van solitos. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y Cristo vino y murió en una cruz para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
y los hombres amaron más sus adulterios, amó más el dinero ilícito, amó más el alcohol, amó más la fornicación y cualquier pecado que tú quieras, lo amó más que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Dios, es cierto, es bueno, pero también es justo. Y Dios no manda a nadie al infierno. Las personas deciden su destino eterno, entre Dios, la salvación eterna, o estar separados de Dios en un infierno y en un lago de fuego. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué fue lo que pasó con David en este censo? Que Dios permitió que Satanás tentara a David y él escogió pecar. El pecado emergió de su corazón con orgullo, porque estaba lleno de orgullo, y Dios le pasó cuentas por él mismo. El pecado de David consistió en poner más confianza en sus fuerzas que poner confianza en Dios. Ese fue el pecado de orgullo del rey David. Ahora, les quiero explicar rápidamente, pónganme mucha atención. ¿Por qué Dios permite que una persona justa, que una persona honesta, un siervo, una sierva de Dios sufra? ¿Habrá un propósito atrás de todo esto? ¿Dios tendrá un plan maestro para permitir esa muerte, esa enfermedad, esa desgracia en tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permite que los justos sufran? Hay 3 razones principales, anótalas. En primer lugar, cuando Dios permite que una persona justa sufra, es para afinar su carácter, para formar el carácter de su Hijo Jesucristo en ti. Por eso Dios puede permitir que tú sufras. Vayan conmigo al libro de Job, capítulo 1. Job es uno de los personajes bíblicos con mayor enseñanza acerca del sufrimiento. Así que si vienen, ¿verdad?, los de una iglesia que está por ahí y te dicen: para de sufrir, ya no tienes por qué sufrir, Cristo ya llevó todo por ti en la cruz. Tú le sacas el libro de Job y lees el capítulo 1 con ellos, porque Job era un hombre justo. Vamos a leer los primeros versículos de Job, capítulo 1. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Cómo era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estamos hablando de un hombre justo, un hombre que hacía las cosas bien, un hombre que conocía y amaba a Dios. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yunas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Cuántas hermanas eran? 3 hermanas. Versículo 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es decir, Job era un hombre piadoso, un hombre de oración, tremendo guerrero de oración, que se preocupaba por sus hijos y por su esposa. Versículo 6. Un día vinieron a presentársele delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Después Jehová le dice a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Jehová le dio permiso a Satanás de tocar la vida de uno de sus santos, de un justo, de un hombre de oración. Se congregaba,
participaba en la alabanza, era un tremendo hombre de oración, oraba por sus hijos, leía la palabra, quería santificarse, quería agradar a Dios. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento en la vida de uno de sus santos? Ahora escucha, en este versículo número 11, el Señor le da permiso a Satanás. En el versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre de él. Escucha, si Dios permite al mal, a Satanás y a sus demonios tocarnos un día en nuestra vida, tú y yo tenemos que comprender que Dios quiere perfeccionar nuestro carácter. A través de esa prueba y de ese sufrimiento, que nuestro carácter se parezca más al de Cristo. Quiere levantarnos de nivel espiritual, quiere que pasemos de año. Y escucha, Dios jamás permitirá a Satanás meterse con tu espíritu ni tu alma, porque le pertenecen a Cristo. Tal vez Él le permita al diablo tocar tu automóvil, tal vez le permita tocar tu salud o alguno de tus familiares, tal vez permita que venga un asalto o alguna cosa, alguna desgracia en tu vida, pero nunca podrá destruir ni tu alma ni tu espíritu. Dice en uno de los evangelios: no le temas a quien puede destruir tu cuerpo, témele más bien al que puede destruir tu alma o tu espíritu. Levanta tus manos conmigo, di: Señor, ayúdame a pasar por las pruebas que tú tengas preparadas para mí. Guarda mi alma, guarda mi cuerpo, guarda mi espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos tipos de cristianos. Cuando viene la prueba sobre tu vida y se metieron a tu casa y asaltaron, o viene una desgracia, una enfermedad, alguien está en el hospital, tú mismo caíste al hospital, una enfermedad tremenda. Y ahí, en medio de la prueba, hay dos tipos de cristianos: los que no moraban al abrigo del Altísimo y comienzan a remilgar de Dios, como la esposa de Job, que más adelante le dijo: maldice a Dios y muérete. Viejos, y ya mataron a nuestros hijos, se murieron todos, nos robaron el ganado todos, mira, y además estás leproso, estás enfermo, ya mejor maldice a Dios, muérete ya. Y dice la Biblia que Job jamás maldijo a Dios, que en todos sus dichos Job jamás ofendió a Dios, porque era un hombre perfecto y recto delante de Dios. El otro tipo de cristianos es el que, a pesar de la prueba, a pesar que se metieron a robar a tu casa, a pesar que no te pagaron el dinero que te debían, a pesar que te criticaron, a pesar de que te injuriaron, a pesar de las mentiras que dijeron en tu contra, tú sigues creyendo y permaneciendo en tu Dios, porque tu Dios está firmando tu carácter para que tú te parezcas cada vez más a su Hijo Jesucristo y que crezcas a la estatura del varón perfecto de Dios. Al que venciere, ese alcanzará la corona de vida, dice Apocalipsis. El que venciere la tentación, dice en Santiago, él recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado para los que le buscan. Entonces, en la vida cristiana hay personas que vencen y que no vencen. ¿Quiénes son los que van a vencer? Los que están al abrigo del Altísimo, los que están bajo la sombra del Omnipotente. Dile de junto: tú eres un vencedor. Job capítulo 42. Vamos a ver lo que pasó con este hombre. Durante 41 capítulos, Job tuvo que aguantar a 3 amigos que vinieron de diferentes lugares y vinieron a tratar de persuadirlo, a convencerlo filosóficamente, a explicarle su lepra y su desgracia. Alguno le dijo: bueno, Job, lo que pasa es que así es la vida, ¿verdad? Y pues tienes que aguantarte, no hay ningún propósito atrás de esto, pero pues así somos los seres humanos, un día nos tenemos que morir, ¿verdad? Otro le dijo: pues a lo mejor ni hay Dios, Job, a lo mejor Dios ni existe, ¿verdad? Y mira nada más todas las desgracias que te pasaron y tú sigues creyendo ahí con los cristianos, sigues yendo, sigues leyendo la Biblia. ¿Ya para qué? Ese es tu Dios, mira cómo te tiene, lleno de deudas, lleno de enfermedad, lleno de problemas. Y así él tuvo que aguantar todas las críticas de sus amigos. Y sabes una cosa, él siguió creyendo en el Señor. Él siguió confiando en Dios. Él siguió declarando: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no me importa, yo voy a seguir contigo, Señor. Y vea lo que dice Job, capítulo 42, versículo 10 en adelante. En el último capítulo de Job, Dios levanta a su siervo. Dice: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuánto le dio Dios a Job? El doble.
Dile de junto, lo que te robaron te será restituido al doble. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Usted le robaron su paz hace 5 años. Usted va a tener doble porción de paz ahora en Cristo. Usted le robaron su gozo y usted ha vivido su vida así todo triste y todo cabizbajo. Usted va a tener doble porción de gozo en Cristo Jesús. Pero tiene que permanecer en Cristo. Tiene que permanecer en Él. Apláudele todo el mundo fuerte al Rey. Amén. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿A través de quién trajo Jehová este mal? A través de Satanás. Jehová permitió a Satanás traer este mal con un propósito. Vea, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios está a punto de bendecirte a ti y de traer el postrer estado, el último estado, que será mejor que el primer estado. Pero salir del primer estado duele. Los niños son muertos en Belén. José tiene que huir con María. Tienen que pasar aflicción, tienen que pasar calor en el desierto. Los egipcios, quién sabe cómo los tratarían. Tenían que regresar después. Tuvo que haber aflicción para que el Salvador del mundo creciera como un niño y un adolescente. Atrás de ese dolor, de esa maldad, de esos asesinatos de Herodes, ahí estaba la mano invisible y todopoderosa de Dios, obrando en favor de los santos y de los justos. Dile al de junto, después que pases tu prueba, Dios te va a bendecir más que antes. Y ahora pregúntale, ¿pasarás tu prueba? Ay, es que estoy enfermo, me dio un tumor aquí, hermano. Tengo mello, porque no sé si es de cáncer o benigno o maligno, hermano. Y ya vas y te dicen, no, pues es maligno. Hermano, ¿por qué Dios? Vienen con el pastor, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Si yo le sirvo en la alabanza. ¿Por qué si yo vengo a la iglesia, le soy fiel a mi esposa y tengo discipulado con mis niños y oro todos los días de rodillas como usted predicó ahí ese día, pastor? ¿Por qué esta bola aquí que me salió? ¿Por qué? Explíqueme. ¿Cuál es la respuesta? ¿Habrá una respuesta? Si esa persona cree en Dios, Dios está usando esa prueba para glorificarse a través de la vida de esa persona. Y si esa persona es sanada instantáneamente, es para la gloria de Dios. Porque Dios prometió sanidad, Dios prometió libertad a los cautivos, Dios prometió salvación a los que están cautivos en tinieblas. Para eso es, para su gloria. Entonces, si te salió la bola y vas al doctor, hermano, pues yo no sé si será benigno o maligno, pero es para la gloria de Dios, porque Él me va a sanar a mí. Y Él se va a glorificar atrás de esta bola que me salió aquí, de este problema, esta necesidad, esta angustia. Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí, hermano? Así que usted nada más ore por mí, para mi sanidad, porque yo voy a ir mañana y seguramente debe haber desaparecido. Wow. Dios puede usar lo malo y encaminarlo para bien. La vida de José, Génesis 50, versículo 20, anótalo, no lo vamos a leer. Después de que José lo vendieron los hermanos y lo despreciaron y acabó en la cárcel, lo acusaron de adulterio, lo metieron al bote, etcétera, etcétera. Después de toda esa aflicción, dice Génesis 50, 20, ustedes pensaron mal contra mí, le dijo a sus hermanos, pero Dios lo encaminó a bien, para traer vida a mucho pueblo. Dios es el químico por excelencia, porque un químico sobrenatural es aquel que es capaz de tomar lo vil y lo menospreciado y transformarlo en oro puro y en cosas preciosas y cosas maravillosas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Segunda razón, ¿por qué Dios permite sufrimiento en los justos? ¿Por qué? En segundo lugar, para disciplinar a algunos miembros de la iglesia. Para disciplinar a los miembros de la iglesia. ¿A qué tipo de miembros?
Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a ver qué tipo de personas son los candidatos para que Dios permita a Satanás traer males o enfermedades o incluso hasta la misma muerte por causa de disciplina, para que esa persona pueda arrepentirse, volverse a Dios y al menos salvar su alma, aunque el cuerpo vaya a la muerte. Primera de Corintios capítulo 5, verso del 1 al 5, ponga atención, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí Pablo se da cuenta que en la congregación había un matrimonio, y que ese matrimonio, tal vez el padre, ¿verdad?, tenía a su hijo y estaba o divorciado o viudo, y el angelito andaba con la mamá del papá, con la esposa, perdón, del papá, andaba con su madrastra. Versículo número 2: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, hicieron una junta de pastores, llamaron al chamaco y llamaron al papá y lo expulsaron de la iglesia a este jovencito e hicieron una oración entregándoselo a Satanás. Entregamos la vida de esta persona a Satanás. Muchas personas, por causa de pecados ocultos o por causa de que toman a la ligera el evangelio, incluso en la cena del Señor, hay otro pasaje en Corintios que habla de que si tú vienes en pecado y tomas el pan y tomas la copa de vino, la copa de jugo de uva en la conmemoración de la cena del Señor, y tú vienes en pecado, cuidado, porque muchos están enfermos y otros duermen por causa de estas cosas. Entonces, Dios puede permitir que Satanás desate el mal, incluso hasta llegar a una enfermedad terminal o hasta la misma muerte, en el caso de una persona que toma a la ligera las cosas de Dios, que juega con el pecado, que está jugando con fuego. Cuidado, cuidado con las cosas de Dios. Con Dios no se juega, queridos hermanos. Entonces muchos preguntan: hermano, ¿por qué mi desgracia? Y debo tanto dinero, estoy enfermo y tengo esto y el otro, y choqué, casi me mato. Llevo 3 meses que tengo 2 accidentes, que casi me mato en esos accidentes en un poco tiempo, periodo de tiempo. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo anda tu vida espiritual? No, pues mira, pues yo, lo que pasa es que yo ando en adulterio, ¿verdad? Y no me he arrepentido. Y entonces, ¿quieres que Dios te bendiga? Sí, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes puede venir juicio tremendo, tremendo de Dios. Si tú ya escuchaste el evangelio, mucho cuidado. Y puede ser entregado a Satanás para que tú te arrepientas ya en una desgracia tremenda, en un accidente, en un hospital, en una enfermedad terminal. Y ahí en el hospital tú voltees los ojos a Dios y tal vez tu alma pueda ser salva, aunque sea en el último instante. Dios puede permitir esto también. Y en tercer y último lugar, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de los justos? En tercer lugar, para purificar más a los creyentes obedientes, para purificar el carácter de los creyentes obedientes. Escuche, Jesucristo en Getsemaní 3 veces oró a Dios, dice en el Evangelio de Mateo. Un día, ¿verdad?, en Getsemaní vino Jesús al monte y dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Regresó y los discípulos estaban durmiendo. Regresó por segunda vez: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y otra vez por tercera vez. Igual le pasó al apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. La oración de Cristo en Getsemaní no fue contestada. Él tenía que ir a la cruz. Él estaba orando y diciendo: Señor, si es posible que yo no vaya a la cruz, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y la petición de Jesús, las 3 oraciones con la misma petición, fueron rechazadas 3 veces. Pablo le pasó algo semejante. Vean 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne. Una estaca, en el original griego, estaca en su carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces?
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y sabe qué? Dios no lo quitó. Y le contestó a Pablo, versículo 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien que en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál era este aguijón en la carne? Muchos piensan que era una enfermedad oftalmológica del apóstol Pablo, porque tenía una enfermedad en los ojos. Pero en realidad la versión más correcta, de acuerdo al griego original y al contexto histórico, es que tal vez Pablo tenía un enemigo en esa ciudad de Corinto. Esta era una persona que estaba endemoniada, que odiaba la obra del ministerio y que odiaba a Pablo, porque el verbo que se traduce a bofeté siempre se refiere a maltrato de una persona sobre otra. Entonces Pablo estaba siendo oprimido tremendamente por una persona tremenda que lo odiaba y que estaba odiando la obra del ministerio. ¿Hay alguna persona así en tu vida? Tal vez tu jefe del trabajo, tal vez tu esposo, tu esposa, una persona que está ahí como una estaca en tu corazón y te molesta y te molesta y te molesta y no te deja orar, no te deja venir a la iglesia, no te deja cantar alabanzas, no te deja nada. Dios puede utilizar a esa persona para perfeccionar tu carácter. Dile al junto, es para perfeccionarte. Dile, aguante. Y ahora dile, no chille, agarre piedras. Pero luego nos quejamos, ay Señor, es que mi esposo, ¿será tu voluntad que me divorcie? Porque no quiere ya dejarme ir a la iglesia. No es la voluntad de Dios que se divorcie. El divorcio jamás ha estado en el corazón de Dios, nunca. Y en último lugar, para terminar, escondido atrás del dolor y del sufrimiento, siempre estará el plan maestro de Dios en tu vida. Así que cuando te toque sufrir, cuando padezcas una pérdida, un familiar querido, un niño, tal vez un adolescente que falleció, una enfermedad terminal, un asalto, un secuestro o lo que sea que Dios pudiera permitir en tu vida, tú tienes que entender que atrás de eso está el propósito y el plan perfecto maestro de Dios para tu vida. Y tienes que seguir adelante y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Póngase de pie todo el mundo, tome su Biblia y vamos a hacer una declaración de fe. Ábrala en Romanos capítulo 8. Romanos 8 del 28 en adelante, vamos a leerlo juntos, con esto nos vamos a despedir. ¿Qué debes hacer si estás pasando por este sufrimiento, dificultad, dolor, persecución, oposición o enfermedad? Debes creer que Dios tiene un plan atrás de eso, volverte a Dios en oración ferviente, esperar que Dios dé la gracia necesaria para soportar tu aflicción y escudriñar la palabra de Dios día y noche. Además, buscar apoyo con cristianos que están más maduros que tú. Vamos a leer Romanos capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Versículo del 28. El 28 después vamos a pasar al 35. Lea conmigo, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 35, ponme el 35, hijo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pon tu Biblia en tu asiento y levanta tus manos así, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque aunque muchas veces no comprendamos por qué tenemos que sufrir, pasar por injusticias, por enfermedades, por problemas, seguimos creyendo en ti, Señor, y seguimos confiando que todas las cosas nos ayudan a bien. Seguimos declarando que tú estás con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te damos gracias porque solamente en ti encontramos fortaleza,
Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza y nuestro socorro, Señor. Gracias, Señor, porque aunque en este mundo tengamos aflicción o dolor, tú estás con nosotros. Diga conmigo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque venga oposición o dificultades, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y esta es la victoria con la que yo venzo al mundo: mi fe en ti, Señor Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén. A pesar de que José y María tuvieron que padecer injusticias, a pesar de que esos 20 o 30 bebés fueron asesinados, el plan de Dios se cumplió. Y de la misma manera se va a cumplir en tu vida. Si alguien nos visita por primera vez, quiero hacer un llamado antes de retirarnos, para que tú recibas a ese bebito que nació hace